Los incas no solo ofrecían oro a sus dioses en las montañas, también ofrecían un sacrificio prohibido para evitar la maldición de las inundaciones. Esta es la verdad oculta detrás de los niños de hielo. Hoy revelaremos las crónicas secretas que describen por qué se realizaban estos rituales y qué le pasaba a las víctimas. No te pierdas el momento más impactante en el minuto 6. Únete ahora para descubrir la historia que han querido borrar y forma parte de nuestra comunidad. Los Andes, montañas sagradas que tocan el cielo, hogar de civilizaciones milenarias, la tierra que dio vida a los Mochica, los Chimú y, finalmente, a los Incas. Un imperio forjado bajo la sombra de un sol poderoso. Pero en esta tierra, la vida y la muerte estaban ligadas a los caprichos del clima, y en los momentos de mayor desesperación, la súplica a los dioses tomaba una forma terrible y desgarradora, un ritual oscuro, una práctica oculta que la historia tardó siglos en desenterrar. La costa norte de Perú, siglo XIV. El Imperio Chimú, un reino de constructores y artesanos, una civilización que dominó el desierto, pero ni sus avanzados sistemas de riego podían contra el enemigo más implacable, el fenómeno del Niño. Un cambio climático cíclico que traía sequías devastadoras o lluvias torrenciales que arrasaban con todo. Y en los años de sequía, la desesperación era el pan de cada día. Las plegarias no eran suficientes, los sacrificios de animales no funcionaban, el hambre se convirtió en una plaga. La fe de un pueblo estaba al borde del colapso. Y fue entonces cuando los sacerdotes recurrieron a una solución, la última ofrenda que se creía que calmaría a los dioses. En las laderas de la montaña, bajo un cielo que no derramaba una sola lágrima, se preparaba la ofrenda, un sacrificio, pero no de animales. Era un sacrificio humano, el más preciado y doloroso de todos, Capacocha, el ritual inca que los Chimú perfeccionaron antes de la llegada de los incas. El ritual no era un acto de crueldad sádica, era un acto de fe. Los niños, conocidos como mensajeros de los dioses, eran considerados seres puros, sin pecado. Se creía que al ofrecerlos a los dioses, su pureza intercedería por su pueblo. Se les daba chicha, una bebida de maíz que los adormecía y los calmaba. Se los trataba como a dioses hasta el último momento. El golpe era rápido, o la soga en el cuello, o el cuchillo de obsidiana. La muerte se daba sin dolor, sin sufrimiento, o al menos eso se intentaba. Al caer, el cuerpo del niño era depositado en la tierra sagrada, junto con objetos preciosos, oro, plata, conchas, animales. Se dice que al final de la ceremonia el cielo se abría y la lluvia caía. La creencia en los Andes era que los dioses, conmovidos por el sacrificio, derramaban sus lágrimas sobre la tierra para calmarla. La sangre del niño era el precio, la lluvia el milagro, y así el hambre terminaba. Durante siglos esta historia fue un mito, una leyenda, hasta que en 1978, un arqueólogo, el doctor Guillermo Koch, descubrió algo espeluznante en una excavación en Huacalas Lomas, un sitio arqueológico en la costa norte de Perú. El equipo de Koch descubrió los restos de más de 100 niños, todos ellos enterrados en una tumba de adobe. Se cree que la mayoría de los niños eran de entre 5 y 15 años. Los restos de los niños y de las llamas que los acompañaban estaban en perfecto estado de conservación. Las evidencias en los huesos eran claras. La mayoría de los niños habían sido sacrificados con un golpe seco en el pecho o con un golpe en el cráneo, lo que les causó la muerte instantánea. Y en algunos casos, los cuerpos de los niños aún tenían las mantas de algodón que los cubrían, lo que sugiere que fueron enterrados rápidamente después del ritual. Los hallazgos del Dr. Koch y de otros arqueólogos han revelado una práctica que la historia había tratado de olvidar, un ritual que, aunque cruel y desgarrador, era un acto de fe, una ofrenda a los dioses, una súplica para detener la lluvia. Pero la historia aún no ha terminado. Hay muchas preguntas sin respuesta. ¿Por qué niños? ¿Por qué tan jóvenes? ¿Y cómo es que en la tierra de un imperio que adoraba la vida, el sacrificio se convirtió en la última esperanza, un ritual oculto, una historia que la historia no quiere contar? Los Andes, costa norte de Perú, año de gracia de 1500.
Años de sequía se alternaban con épocas de inundaciones catastróficas. El fenómeno del Niño, un monstruo invisible y poderoso, era el responsable. No solo traía la sequía que mataba a los cultivos y a la gente, sino que al retirarse dejaba atrás un rastro de destrucción aún mayor, lluvias torrenciales que arrasaban con todo a su paso. El pueblo chimú, una vez próspero, estaba al borde de la extinción. La desesperación había alcanzado un punto de no retorno. Chan Chan, la ciudad más grande de América precolombina, era una obra maestra de ingeniería, pero incluso con sus avanzados sistemas de acueductos no pudo resistir la furia de los elementos. La sequía de 1478 había sido devastadora, pero la que se cernía sobre ellos ahora era peor. Los sacerdotes y los líderes, desesperados, se reunieron en secreto. En las sombras del templo se llevó a cabo una reunión que cambiaría el destino de la nación. Los sacerdotes, los guardianes de las tradiciones, le pidieron al rey que permitiera un acto que iba en contra de toda la moral del pueblo, un ritual que se había prohibido por los ancestros, el ritual del sacrificio humano. Los dioses en su furia habían enviado al monstruo, la tormenta. Las nubes se habían acumulado en el horizonte, llenas de una promesa de destrucción. Los vientos soplaban con una fuerza inusual. Los gritos de la gente se mezclaban con el aullido del viento. Los padres se enfrentaban a una terrible decisión. El sacrificio humano no era una práctica común para los chimú, era la última opción, y la desesperación, el miedo a la muerte, a la extinción, los empujó a un camino que nunca habían querido recorrer. El ritual se llevó a cabo. Los niños fueron sacrificados, pero la lluvia no fue un regalo, fue un castigo. Las lluvias torrenciales de El Niño, en lugar de ser una bendición, se convirtieron en una plaga. Los ríos se desbordaron, las cosechas se perdieron, las casas fueron arrasadas por las inundaciones, la gente no tenía nada. El ritual había fracasado. La fe de un pueblo se había roto. La confianza en sus líderes se había perdido. El ritual, lejos de ser un acto de salvación, se convirtió en la causa de su miseria. Y el monstruo, el fenómeno del Niño, se había despertado. Y la ira de los dioses se había derramado sobre la tierra. En los siguientes días, la vida de los chimú se convirtió en una lucha constante por la supervivencia. Los pocos alimentos que quedaban se pudrieron, las casas se cayeron y la desesperación era el pan de cada día. La lluvia no era un milagro, sino una plaga. La fe en los dioses se perdió y la gente empezó a creer que el sacrificio humano no era el camino. Pero algo cambió. 400 años más tarde, la historia de ese día sería revelada. En el sitio arqueológico de Huacalas Lomas, el Dr. Koch y su equipo harían el descubrimiento de su vida. Un descubrimiento que no solo cambiaría la historia, sino que también nos daría una ventana a la mente de un pueblo que se vio obligado a tomar una decisión imposible. Lo que encontraron fue una fosa común, llena de los restos de los niños que habían sido sacrificados. 148 niños. La evidencia era clara. Los niños no habían muerto de forma natural. Habían sido sacrificados. Y las heridas en sus cráneos, en sus pechos, en sus vértebras, eran el testimonio de la crueldad de la naturaleza y de la desesperación de un pueblo. Los niños no fueron los únicos. También se encontraron los restos de más de 200 llamas, el animal sagrado de los Andes. El Dr. Koch, al descubrir los restos, se dio cuenta de algo. Los niños y las llamas no habían muerto de un solo golpe. Habían sido sacrificados de a uno por vez, en un ritual que se había prolongado por días o incluso por semanas. El sacrificio de un solo niño, según los registros, no había funcionado. La gente, en su desesperación, había creído que si no era suficiente, debían sacrificar a más, y a más, y a más. Los Andes, costa norte de Perú. Año de gracia de 1500. La furia de los dioses en forma de lluvia torrencial había devastado el imperio chimú.
El ritual de sacrificio de niños, lejos de traer la calma, había desatado el caos. El pueblo chimu, con la fe rota y los corazones llenos de luto, se debatía entre la desesperación y la ira. Los sacerdotes, los mismos que habían convencido al rey de la necesidad del ritual, se enfrentaban ahora a la ira de una nación. Pero en el desorden, una nueva narrativa, una nueva promesa comenzó a surgir. Los sacerdotes, en un intento por recuperar la confianza de su pueblo, intentaron una nueva estrategia. No podían admitir que los dioses los habían abandonado. En cambio, tenían que convencer a la gente de que la lluvia no era un castigo, sino una señal. Una señal de que los dioses, al ver la pureza de la ofrenda, les habían dado una nueva oportunidad. La nueva narrativa funcionó. Los padres, en su dolor, se aferraron a la promesa de que sus hijos, al ser sacrificados, se habían convertido en mensajeros divinos. La tragedia se transformó en un mito. Los niños no habían muerto, habían ascendido. Los hallazgos del Dr. Koch no solo revelaron el horror del sacrificio, también revelaron la humanidad. Los niños no fueron tratados como animales, sino como a dioses. Sus cuerpos fueron cuidadosamente preparados para el viaje al otro mundo. Las evidencias de las telas, de los adornos, de las ofrendas, eran el testimonio de un pueblo que, a pesar de su desesperación, no había perdido su humanidad. El hallazgo del Dr. Guillermo Koch y el Dr. John Verano en la década de 1980, en la costa de Perú, cambió la historia para siempre. El sitio, conocido como Huaca Las Lomas, era la prueba irrefutable de un sacrificio masivo de niños. Pero no era una tumba simple, era un cementerio sagrado. La ciencia nos ha dado la evidencia, pero no nos ha dado la respuesta. ¿Por qué sacrificaron a los niños? La teoría más aceptada es que fue un intento desesperado de calmar a los dioses de la lluvia, la ira del niño. Pero lo que no sabemos es qué pasó después. ¿El ritual se repitió? ¿Fue una práctica común o fue un evento aislado? El misterio de los sacrificios de niños en los Andes sigue siendo un tema de debate. ¿Fue una práctica de fe o un acto de crueldad? La verdad, como siempre, se encuentra en el medio. Era un acto de fe nacido de la desesperación, un intento por calmar a un monstruo, a un dios invisible, a la furia de la naturaleza. Y el precio a pagar, la última ofrenda que un pueblo podía hacer, fue la vida de sus hijos. Pero la historia, aún ahora, sigue sin ser contada. Y la próxima vez que el niño azote la costa de Perú, los ecos de esas voces olvidadas resonarán en el viento. Los Andes, alturas que rozan el cielo, donde el aire se vuelve delgado y la vida se aferra a la tierra. Años después de la caída de los Chimú, otro imperio se alzaría para dominar la región: los incas. Su poder se extendió desde las selvas amazónicas hasta las costas del Pacífico, pero incluso ellos, los hijos del sol, no eran inmunes a la furia de los elementos. El ritual del sacrificio de niños, conocido como capacocha, se convirtió en una práctica sagrada, un acto de suma importancia para mantener el equilibrio del cosmos. Pero a diferencia de los Chimú, los incas tenían una visión diferente de la muerte. El imperio inca, en su apogeo, era una sociedad de orden y jerarquía. Sus rituales no eran actos de pánico, sino ceremonias meticulosamente planificadas. La capacocha no era un castigo a los dioses, sino una ofrenda de amor. Los niños elegidos para el sacrificio no eran víctimas, sino los mensajeros de los dioses, los más puros y hermosos del imperio. Los niños y niñas elegidos para la capacocha eran un honor. Eran llevados a la capital, Cusco, donde eran recibidos por el Sapa Inca.
pasaban meses o incluso años siendo adorados y preparados para su destino final. Se les alimentaba con las mejores comidas, se les vestía con las telas más finas y se les daba de beber la bebida sagrada, la chicha, para calmar sus mentes y sus cuerpos antes del ritual. El ritual se llevaba a cabo en las cimas de las montañas más altas. Los incas creían que en las cumbres los niños estarían más cerca de los dioses. La caminata era larga y extenuante, pero los niños, con sus mentes ya alteradas por la chicha, caminaban con una serenidad asombrosa. A diferencia de los chimú, los incas no mataban a sus niños con un golpe. Los llevaban a cámaras funerarias excavadas en el hielo. Allí, los niños, ya adormecidos por la chicha, morían de hipotermia. Su muerte era pacífica. Su cuerpo, envuelto en telas, se congelaba preservando sus cuerpos para la posteridad. En 1999, en la cima del volcán Yuyayaco, a casi 7.000 metros de altura, un equipo de arqueólogos descubrió el tesoro más grande de la arqueología andina: el cuerpo de 3 niños incas, congelados y perfectamente conservados por más de 500 años. La niña del rayo, el niño de Yuyayaco y la más famosa de todas, la niña de Salta, la ciencia, una vez más nos dio la respuesta. La niña de Salta no era una víctima, sino una elegida. Su cuerpo, preservado por el hielo, era el testigo silencioso de una historia oculta. La historia de una niña que, durante su último año de vida, fue drogada para calmarla y prepararla para su sacrificio. El hallazgo de los niños de Yuyayaco nos dio una visión única de la vida de los incas. Nos mostró que el ritual del sacrificio, aunque nos parezca cruel, era un acto de fe, una ofrenda de amor, y nos dio la prueba irrefutable de que incluso en la muerte, los incas creían en la vida, porque para ellos el sacrificio de un niño no era el fin, sino el comienzo de un nuevo viaje, un viaje a las estrellas. Los niños de Yuyayaco son un tesoro en el hielo que nos ha dado una visión de un mundo que ya no existe. Una visión de un mundo en el que la vida y la muerte estaban intrínsecamente ligadas, y en el que la última ofrenda que un pueblo podía hacer era la vida de sus hijos. Pero la historia de los sacrificios de niños no termina aquí, porque en un lugar, en las montañas de Perú, se encuentra el último rastro de un sacrificio masivo. Un rastro que la historia, una vez más, ha tratado de borrar: los Andes. Tierra de misterios y leyendas. Después de más de 400 años, el conocimiento de los sacrificios de niños en estas montañas se había perdido en la memoria. La conquista española, con su cruz y su espada, había intentado borrar todo rastro de las prácticas ancestrales. Pero en las profundidades de la tierra, un eco silencioso esperaba ser desenterrado. Un eco que hablaría de un ritual que el mundo en su horror había tratado de olvidar. 1978. El arqueólogo peruano Guillermo Koch y su equipo, bajo los auspicios de la Universidad de Harvard, se encontraban excavando un antiguo cementerio de la civilización chimú, cerca de la ciudad de Huanchaco. Su objetivo era estudiar las prácticas funerarias de un pueblo que había sido conquistado por los incas poco antes de la llegada de los españoles. Pero lo que encontraron superaría sus peores pesadillas. Los primeros hallazgos fueron modestos: vasijas de cerámica, herramientas de piedra, restos de textiles. Pero a medida que se adentraban en la tierra, algo macabro comenzó a emerger: los huesos. Huesos de niños. Y no de 1 o 2, de docenas. El hallazgo de Huacalas Lomas fue la prueba irrefutable de que los sacrificios de niños no eran un mito, ni un ritual aislado. Era una práctica a gran escala. Los arqueólogos, en su horror, comenzaron a excavar con más cuidado, a documentar cada detalle, y lo que descubrieron fue aún más impactante.
El análisis de los huesos reveló que los niños no habían muerto de forma natural. La mayoría de ellos presentaban fracturas en los cráneos, en las costillas y en las vértebras. La evidencia era clara. Los niños habían sido asesinados con un golpe seco, con una soga o con un cuchillo de obsidiana. La respuesta del Dr. Koch no era un pretexto, era la verdad. El sacrificio no era un acto de crueldad, sino un acto de desesperación. Un intento por calmar a la furia de los dioses, al fenómeno de el niño que había traído la destrucción a sus tierras. El ritual de Capacocha no era una ofrenda a la muerte, sino una ofrenda a la vida. Una ofrenda que un pueblo, al borde de la extinción, se vio obligado a hacer. La noticia del hallazgo del Dr. Koch causó un revuelo en la comunidad científica y en el mundo entero. El misterio de los sacrificios de niños en los Andes, el eco silencioso de un ritual que se había perdido en la memoria, había resurgido. Los restos de los niños y de las llamas que los acompañaban eran el testamento de un pueblo que se vio obligado a tomar una decisión imposible, una decisión que la historia había tratado de borrar. Hoy, los restos de los niños de Huaca-Las Lomas y los de los niños de Yuyayaco son el tesoro más grande de la arqueología andina. Son el recordatorio de que la historia no solo es un registro de hechos, sino un espejo que refleja nuestra humanidad, en su forma más noble y más cruel. La historia de un ritual que se ocultó por siglos es un recordatorio de que, incluso en la muerte, la vida siempre encuentra una forma de sobrevivir. La historia de este sacrificio prohibido es solo el inicio. Hay un secreto aún más grande: la maldición que selló el destino del imperio inca para siempre. Pero ¿qué pasa cuando la maldición no viene de los dioses, sino de los hombres? Para entender la caída definitiva de este gran imperio, necesitas conocer su último gran secreto: la maldición de Atahualpa, el tesoro inca que desapareció para siempre. Si te impactó el sacrificio de los inocentes para detener la lluvia, lo que le sucedió a su rey y a su tesoro te dejará sin aliento. Haz clic ahora para ver el video y descubre la pieza que falta para entender el verdadero fin de los incas.